neutro. El webinar de hoy nos lo estará impartiendo una persona que yo estimo muchísimo, que es Rodrigo Zamora. Rodrigo es un consultor sumamente especializado en el país en estos temas y en términos generales en temas de sistemas de gestión. Posiblemente muchos de ustedes lo conocerán porque tal vez los ha visitado a hacerles auditoría, tal vez es consultor de alguno de ustedes. En el caso de nosotros, incluso pues ahorita desde este año hemos estado trabajando en el proceso de implementación de la ISO 9001 para Nairi y Rodrigo es justamente nuestro consultor. Entonces, pues aquí en Nairi la verdad que le tenemos muchísimo cariño. ¿Qué les puedo contar el día de hoy? Bueno, además de tener el webinar, les estaremos enviando el material, como siempre, en los próximos días para que tengan ahí la información de la charla y puedan también tener los contactos de Rodrigo para cualquier eventualidad que vayan a tener. El webinar lo estaremos teniendo por un espacio de 1 hora, 1 hora 15. Les agradecemos que puedan ir gestionando todas sus inquietudes en el chat, ¿verdad? Y en algunos espacios que Rodrigo nos va a ir habilitando durante la presentación, pues como siempre vamos a tener entonces esos momentos para poder generar nuestras inquietudes, ya sea que ustedes puedan abrir su micrófono y nos comenten la inquietud o que yo lea la pregunta que nos van dejando en el chat. La idea es que sea pues un espacio lo más participativo. Este webinar está diseñado para empresas que no son hoy carbono neutro y que quieren involucrarse en ese proceso. También les agradecemos que nos ayuden a renombrar sus nombres. Al lado de cada uno de sus nombres aparecen 3 botoncitos donde pueden darle renombrar. Les agradecemos que nos indiquen nombre, apellido y empresas desde la que nos están siguiendo. Recuerden también que el webinar pues lo vamos a grabar, entonces también ahí entre los materiales se los vamos a compartir. Y bueno, yo creo que sin más, le cedo más bien entonces la palabra a Rodrigo y muchísimas gracias, Rodri, por haberte unido pues a este espacio. Es un espacio que hemos estado generando para los clientes ya desde hace algunos meses y pues la idea es justamente que las empresas pues tengan un espacio para conocer temas de interés. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te cedo entonces más bien la palabra. Muchas gracias, Pau. Yo también te estimo bastante, Pau, es amiga ya de muchos años. Le agradezco la invitación y también le agradezco a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Espero poder brindarles información que les sea de interés y que les aporte valor para ideas o proyectos que tengan relacionados a la temática de lo que es la carbono neutralidad o la gestión de inventarios de gases de efecto invernadero. Nuevamente, mi nombre es Rodrigo Zamora y sí, estaremos trabajando, la idea es trabajar una hora, hora 15, incluyendo algunos espacios para preguntas y consultas que yo iré habilitando durante diferentes puntos de la presentación. Como dice Paola, ahí nada más nos los gestionan a través del chat para poder darles respuestas. Entonces, manos a la obra. Primero, este curso, como muy bien lo dice Paula, es un curso para empresas que están iniciando con la temática de carbono neutralidad, que lo tienen como una idea, un proyecto o simplemente una conversación que se ha tenido en alguna instancia. A nivel principal, yo creo que lo primero es conversar o aclarar qué es un gas de efecto invernadero, de dónde viene el concepto, para qué, cómo se relaciona con alguna parte del programa país o de normativas internacionales. Entonces yo creo que lo primero es preguntarnos qué es un gas de efecto invernadero. Cuando hablamos de un gas de efecto invernadero, yo siempre referencio lo más sencillo. Yo por lo menos me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, estaba en el kinder, a uno lo hacían plantar un frijol en algodón con agua para que creciera y era parte como de una dinámica cuando uno estaba en la escuela.
Por lo menos en mi escuela, un tema que hacían era que ponían todas las plantas debajo de un pedazo de plástico para poder hacer que todos los frijoles crecieran y que la dinámica para los niños fuera bastante agradable. Eso es básicamente generar un efecto invernadero. Un efecto invernadero es hacer una gestión de la temperatura para que la hora de ingresar a un espacio específico se contenga o se mantenga bajo un tiempo o un periodo más prolongado. Todo esto, cuando hablamos de gas de efecto invernadero, se relaciona con gases que ingresan a la Tierra y que hacen un aumento en la temperatura, hacen un cambio climático. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, yo no soy muy aficionado a las definiciones bibliográficas, pero la definición bibliográfica habla básicamente de un componente atmosférico, tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación a longitudes de onda específicas dentro del espectro y emite radiación a longitudes de onda específicas de la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. A mí me gusta más explicar los temas con imágenes y con ejemplos. Si ustedes ven, la imagen del lado izquierdo era, no sé, llamémoslo hace unos 30, 40 años, la dinámica de un gas de efecto invernadero natural, porque los gases de efecto invernadero son en alguna medida naturales. Existen antropogénicos, que son los que han venido a crear unos efectos adversos en el ambiente. Si vemos el lado de la izquierda, la dinámica es normal. Existen gases de efecto invernadero alrededor de la Tierra, ingresa temperatura proveniente del Sol, después se ve reflejado y se sale una cantidad de temperatura y otra queda dentro de la atmósfera para que podamos vivir. Esa es la temperatura natural que necesita un ser humano, un animal o planta para poder sobrevivir. ¿Qué ha sucedido? En relación a las emisiones antropogénicas, esta capita que está alrededor de la Tierra de gases de efecto invernadero, lo que ha generado es que siguen ingresando la temperatura, la radiación solar, pero no puede salir la misma cantidad. Entonces, lo que ha generado son diferentes cambios a nivel del mundo, que es lo que se le llama el calentamiento global, que ya lo vamos a hablar. Si hablamos de gases de efecto invernadero, hay una lista de gases de efecto invernadero. Esta lista de gases de efecto invernadero, que es una pregunta que me hacen mucho cuando las empresas están empezando a diseñar un inventario, dicen, ¿qué reporto? ¿Qué incluyo? O sea, ¿qué es lo que tengo que considerar para levantar un inventario? Realmente los gases de efecto invernadero ya están acordados por instancias internacionales de cuáles son y cómo se deben de reportar, tanto por protocolos como el protocolo de Kioto, como el protocolo de Montreal, que hacen reporte de cuáles son nuestros gases de efecto invernadero, que se encuentran listados de esta manera. Por supuesto, no puedo negar que si escuchamos en el mercado, cómo identifican los productos de forma inadecuada, pero identifican los productos, o las comunicaciones empresariales siempre hablan de carbono, carbono y carbono. Por supuesto, el gas de efecto invernadero que se encuentra principalmente en el medio es carbono. Existen otro grupo que también son bastante importantes. Noten que los últimos dos están reflejados al protocolo de Montreal porque en su momento el protocolo de Kioto no los incluyó, que son los hidroclorofluorocarbonos y los clorofluorocarbonos. Más sin embargo, en Costa Rica y por el programa País, que más adelante vamos a ver de forma puntual, sí se incluyeron. Entonces, estos son los gases que hay que considerar. La pregunta natural es, ¿y cómo los considero? ¿Dónde los encuentro? ¿Qué los genera? Eso lo vamos a ir tal vez tocando de forma puntual un poquito más adelante. Ahora, como les decía, está el calentamiento global. El calentamiento global es el efecto que ha tenido todo este gas de efecto invernadero en la Tierra, que es el incremento desproporcionado en el uso de combustibles fósiles, fertilizantes, entre otros, que son fuentes de emisión y que tienen y tienen un efecto invernadero, lo que está ocasionando un aumento en la temperatura normal de la superficie terrestre y es lo que denominamos calentamiento global. Si ustedes hacen comparaciones y uno ve noticias o reportajes, es lo que ha ido generando cambios muy importantes a nivel del medio. Yo creo que el más popular y el que se reporta principalmente es el famoso tema de que se están derritiendo los cascos polares
por el aumento de la temperatura. Yo a veces, como para poner ejemplos, yo sinceramente hablo de ejemplos más normales o más cercanos a nosotros. Yo soy uno de esos que tal vez habla como un señor y dice, yo me acuerdo que cuando uno hablaba de Coronado o de ciertas partes de Cartago o cuando uno hablaba de San José de la Montaña o algunas épocas del año uno decía, era más frío o es que ha cambiado mucho el clima, es que la temperatura es diferente, es que yo no sé, ahora ha cambiado, ahora llueve en otro momento. Todo eso son efectos de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global que ha venido a hacer un incremento desproporcionado y que puede tener un efecto bastante crítico. De hecho, hay un dato que yo utilizo muchísimo para poner en perspectiva el peligro que genera el calentamiento global. Un ser humano, si la Tierra aumenta 3 grados más, ya no puede vivir en la Tierra. Básicamente moriríamos todos, porque el ser humano no podría aguantar esa temperatura. Y para ponerlo aún más en perspectiva, desde los 70 a este momento se ha aumentado como 1,5 grados, lo cual quiere decir que no, eh, no es algo que es en el futuro o algo que no sabemos cuándo va a suceder. Si no se toman acciones o no se hace algo para apoyar estos temas, puede llegar a ser un tema bastante crítico a nivel mundial. Tanto así que fue cuando se hizo la firma del Acuerdo de Brasil, donde al fin, por primera vez a nivel histórico, todas las superpotencias acordaron comprometerse con la disminución de los gases de efecto invernadero. Ahora, a nivel de Costa Rica, se ha venido trabajando fuertemente en el marco legal y en el marco de la temática de carbono neutralidad. Se empezó primero en el 2017, cuando Costa Rica se comprometió con la meta voluntaria y aspiracional de lograr la carbono neutralidad en 2021. Ha sido una fecha compleja, pero se tomó primero esa decisión. Con esto se integró la política climática en el Plan Nacional de Desarrollo y se emitió una estrategia nacional en el 2009 y un plan de acción en el 2013. Para posteriormente se reiteró la meta en el Acuerdo de Copenhague y su segunda comunicación nacional ante la Comisión Mundial de Descarbonización. En el año 2012 se oficializó el programa País mediante un acuerdo del MINAE. Y en el año 2013 se publicó el reglamento del mercado doméstico de carbono, que más o menos probamos acá. Ya en 2017 simplemente se hizo un nuevo ajuste del programa País, pero es donde va Costa Rica. Costa Rica tomó una decisión de que iba a trabajar en el tema de descarbonización. Planteó una estrategia, un plan de trabajo y creó, bueno, hay varias aristas de esta estrategia nacional, más sin embargo, en la temática que vamos a hablar hoy se relaciona con el programa País, que en este caso ya está en su versión 2.0, donde se habla de que las organizaciones pueden optar por reconocimientos de que están gestionando sus inventarios de carbono y obtener diferentes sellos que vamos a observar más adelante. Esto es bien importante. Realmente el programa País sigue teniendo una característica voluntaria, pero se viene trabajando en un cambio cultural a nivel institucional para que sea un tema, ¿cómo lo digo? Un tema voluntario, pero que tenga un enfoque más de obligación para querer participar en diferentes instancias. Por ejemplo, en el sector público, las diferentes licitaciones o contrataciones en general ya están incluyendo puntuación adicional por obtener o tener reconocimientos. Igualmente en el sector privado hay empresas que encadenan el tema de carbono neutral porque el programa País tiene opciones para poder encadenar proyectos de reducción con tus proveedores o partes interesadas. Ahora, yo siempre cuando explico esto, sí le digo a cualquier persona que esté interesada en el tema de carbono neutral que por supuesto busque su beneficio a nivel de marca, a nivel de mercado o demás. Son negocios y hay que entenderlo, pero nunca perdamos de perspectiva o de objetivo que de una u otra forma el impacto o el aporte que podamos tener en el medio ambiente va a ser bien favorable, va a ser un aporte. Y hay momentos en que nosotros como organización, y me pasa mucho, dicen, pero es que yo soy una organización muy pequeña, yo no contamino tanto. O mira, es que mis emisiones son pequeñas, no sé si realmente meterme, me parece que no vale la pena. Yo creo que todo el mundo tiene un aporte y tiene un ámbito
de influencia donde pueda afectar, y no importa el tamaño de tu organización o no importa qué tan compleja o qué tan sencilla sea, es importante considerar aportar en esta temática tan crítica a nivel mundial. Esta es una imagen genérica de lo que trae el programa País. Estos son los sellos que existen en el programa País. En la versión 2.0, una de las realidades que se identificó a nivel empresarial es que no todas podían obtener por la carbono neutralidad. Vamos a ver, hay una relación económica con la posibilidad de obtener la carbono neutralidad que tiene que ver con el tema de compensaciones, que más adelante explicaré qué es una compensación. Pero estas son las escalas de sellos, donde empieza con un carbono inventario, que un carbono inventario se enfoca principalmente en verificar el inventario de una empresa. Yo soy empresa y digo, yo emito tantas toneladas de carbono. Entonces, simplemente me dan el sello de que yo estoy reportando lo correcto. Está un sello de carbono reducción, que es una organización que tiene su inventario calculado y hace acciones de reducción, más sin embargo, no puede compensar para llegar a la neutralidad. Está el carbono reducción, que son empresas que tienen su inventario y tienen reducciones que representan más de un cierto porcentaje del inventario, que si mi memoria no me traiciona es más de un 5%, y otras características que debe tener la organización, como aportar en la sociedad o con mis partes interesadas. Está la carbono neutralidad, que es la más conocida, que lo que hace es que mi organización tiene mi inventario, tiene mis proyectos de reducción y compensa con alguna de las herramientas aceptadas a nivel nacional para decir que la ecuación queda en cero. Ahorita vamos a ver qué es la ecuación de carbono. Y existe la carbono neutralidad plus. La carbono neutralidad plus es este mismo flujo de la carbono neutralidad, solamente que las reducciones, al igual que en carbono reducción plus, tienen un cierto porcentaje de cumplimiento y apoya a algunas partes interesadas y una serie de requisitos que tiene el programa País. Yo les recomiendo a todos, a las personas que están interesadas, que ingresen a la página de la Dirección de Cambio Climático. En la Dirección de Cambio Climático viene el programa País, un poquito, algunas de estas imágenes que les voy a mostrar pertenecen al programa País para poder entender cómo se obtiene el reconocimiento. Si vemos la generalidad del programa País, esta es una imagen oficial de esa página, dicho sea de paso, tal vez por eso dice INTE 120106, que el nombre ya cambió, pero yo no puedo cambiar las imágenes de la Dirección de Cambio Climático. Entonces, ellos toman esta ley y hacen una estructura de cómo obtener los reconocimientos, donde se elabora el inventario, que es la parte superior izquierda, realizo reducciones o acciones plus y compenso. Y todo tiene que ser verificado por un organismo, para la redundancia, de validación, verificación acreditado por el ente costarricense de acreditación contra la norma 14065, que es la norma que viene reflejada. Se hace la evaluación y con los resultados de lo que te da tu organismo de verificación, debes de ir a la Dirección de Cambio Climático y pedir que te den el sello. Si se cumplen los requisitos, se le otorga el reconocimiento o se deniega la solicitud. Con esto es importante explicarles. Primero, estos 3 pasos de la izquierda se relacionan con las 5 etapas de la carbono neutralidad. El organismo de verificación no es quien te entrega un reconocimiento, es la Dirección de Cambio Climático. El organismo de verificación lo que hace es revisarte que estás cumpliendo. Este es el modelo general a nivel país de cómo obtener este reconocimiento. Y el reconocimiento tiene que mantenerse. No es que yo llego, tengo una actividad un año y ya, me olvido del tema. Tienen que hacerse evaluaciones periódicas, tienen que hacerse un seguimiento año a año y una evaluación de renovación en su tercer año. Si alguna de las personas que están conectadas ya maneja algún sistema de gestión, pueden compararlo a lo que es el ciclo de certificación de un sistema como calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo. Tiene la misma dinámica. Importante resaltar, el programa País ya plantea una forma de clasificación de las empresas para decir qué tan compleja es una empresa en función de su cantidad de emisiones, su cantidad de instalaciones, cantidad de datos y complejidad del cálculo de las fuentes. Se establece el tipo y en función del tipo es como se determinan en los tamaños de verificación para los organismos de verificación. Entonces es muy importante que conozcan cuál es realmente su clasificación para saber cuál será el impacto a nivel de verificación que van a tener. Cuando hablamos de la ecuación, yo les hablaba de que la búsqueda es tener esta ecuación. La ecuación de carbono es una ecuación donde yo tengo una sumatoria de E,
que la E representan las emisiones, la R que representan las reducciones y la C que representan compensaciones. Si ustedes ven la unión de E y R, es porque el programa País exige que las empresas que quieren optar por la carbono neutralidad deben de plantear objetivos de reducción dentro del mismo periodo del inventario que están reportando y compensar el 100% del inventario. Entonces, la ecuación queda simplemente como E y R en un mismo año y C en el año siguiente para compensar esas emisiones. Si le ponemos tal vez números para que quede un poquito más claro, si yo tengo emisiones de 2019, yo no puedo hacer proyectos de reducción 2020 y compensaciones 2020. Yo tengo que tener emisiones 2019, proyectos de reducción en ese mismo 2019 y las compensaciones pertenecerán al mismo 2020, en este caso que sería el cambio. Perdón, es que me estaba viendo el chat si había alguna consulta. Listo. Esta sería lo que el programa País llama la ecuación de carbono. Esta ecuación es la que guía y es lo que nosotros tenemos que trabajar para llegar a optar para que me den mi sello de carbono neutralidad. Si nada más hago la sumatoria de, entonces, me obtengo el primer sello. Si hago E y R, obtengo el segundo o el tercer sello. Si hago E, R y C, puedo obtener el cuarto o el quinto sello según la escalera que les estaba mostrando. Ahora, a nivel mundial, ¿cómo se hacen unos cálculos? Y a nivel Costa Rica, ¿cómo se hacen estos cálculos? Hay una serie de normas de las 14.060 que están diseñadas por el Working Group de la ISO, que se llama Greenhouse Management and Related Activities. Este grupo de trabajo tiene una serie de normas con las cuales se puede hacer los cálculos de inventarios, principalmente 14064-1 para la orientación para la cuantificación y los informes de emisiones, 14064-2 para lo que son proyectos de cuantificación y reducción, 14064-3 para lo que son procesos de validación o verificación, está la 14065 para los organismos de verificación y está la 14066 para el establecimiento de competencias de los verificadores y validadores. Esta última generalmente utilizan también los organismos de verificación. Ahora, a pesar de que existen las normas internacionales, en Costa Rica se diseñó la INTV 5. Es una norma nacional que fue diseñada con base en la estructura del Sistema Nacional de la Calidad. Con esto, es una norma que entró al organismo de normalización, fue diseñada en un comité técnico, enviado a consulta pública y es una norma oficial del país. Sin embargo, yo puse este diagrama que es de bastante importancia. La norma sí tiene las referencias específicas a 14064 y a 14064-2, que son las mismas normas de la ISO. La norma INTV 5 toma a 100% como base las 14064 y normas de ISO para el diseño de estos temas. Esta norma se llama Norma para demostrar la carbono neutralidad. Y básicamente tiene como objetivo y campo de aplicación, primero, establecer requisitos para cumplir, para que una organización cumpla y pueda demostrar la carbono neutralidad. Segundo, aplica para cualquier tipo de organización, independiente su tamaño, su ubicación geográfica, la actividad. Cualquier empresa puede optar por esto. Puede utilizarse para realizar declaraciones de carbono como criterio de evaluación y no aplica para la determinación de carbono neutralidad ni de productos, ni de eventos, ni proyectos, pueblos o ciudades. Eso es muy claro. Yo estoy optando por obtener una verificación de que mi organización es carbono neutral, más no mi producto, ni mis proyectos, ni mis eventos, no. Esto se enfoca a simplemente mi organización. Eso es muy importante para que las empresas no se confundan en lo que puedo obtener. La estructura de la norma, rápidamente, objetivo y campo de aplicación que se los acabo de leer, que es para todo tipo de organización, tamaño, ubicación geográfica, además. Normas de referencia, las que les mencionaba, 14064-1, -2-3 y lo que es el estándar corporativo de la WRI, que es el GHG Protocol, que son documentos internacionales y gratuitos que pueden descargar cuando quieran. Están las definiciones como carbono neutralidad o año base, que son dos de las definiciones más críticas o más importantes, que es muy importante que las revisen.
Tengo los principios, estos principios se los referencio acá, más adelante se los voy a explicar un poco más, pero la norma tiene una serie de principios que se deben de considerar y respetar para la implementación de la norma. Están los requisitos para demostrar la carbono neutralidad, donde se deben de determinar alcances, debo hacer una etapa de identificación de fuentes, selección de metodología, recopilación de datos, aplicación de factores, cálculo, implementar planes de gestión. Ya más adelante les explicaré cuál es mi propuesta para poder implementar o trabajar estas etapas de implementación. Tengo lo que son compensaciones, que puede utilizarse algunos de los esquemas aprobados por el país. Tengo los requisitos de la declaración, que viene una serie de procedimientos de gestión que son obligatorios por la norma, que más adelante también vienen listados, y viene ya la parte de correspondencia de cualquier normativa. Estos 8 capítulos son las generalidades principales para obtener la carbono neutralidad. ¿De acuerdo? Bien, antes de ver la propuesta de cómo atenderlo, les explico o les hablo de los principios como tal. Primero, una norma o un documento normativo tiene la presencia de principios porque es como un ser humano. Un ser humano tiene sus principios, o una sociedad tiene sus principios y trabaja o se desempeña a su vida laboral o personal respetando esos principios. La norma busca lo mismo. Primero, busca un tema de pertinencia, busca que la organización tenga lógica en lo que está reportando, que los alcances y las emisiones que está incluyendo en el inventario le pertenecen. Tiene un enfoque de cobertura total donde busca que se incluyan todas las emisiones que son de mi responsabilidad. No solamente que me pertenecen, sino que yo tengo que estar claro de que tengo que incluir todo el alcance y toda la cobertura que pueda. Tengo uno de coherencia donde se busca que se utilicen metodologías que sean comparables a nivel internacional, como lo que son Instituto Meteorológico, WRI, GHG, un enfoque de exactitud, un principio de exactitud que busca que los cálculos estén bien realizados y verificados, un tema de transparencia, donde se busca también que las empresas generen informes y los pongan a nivel público para que estén declarando cuáles son realmente sus emisiones, un respeto al principio legal. Toda empresa que quiera hacer carbono neutralidad, no solamente con su organismo de verificación, sino también para ir a solicitar a la Dirección de Cambio Climático, tiene que estar en cumplimiento legal. Deberá conocer sus requisitos legales y estar seguro que se están cumpliendo esos requisitos legales. Si hay una organización que está incumpliendo un requisito legal, no puede obtener su verificación y no puede ir a presentarse al organismo de verificación. A la Dirección de Cambio Climático. Es muy importante y créanme, y esto ya es por experiencia, que muchas organizaciones olvidan este punto y terminan teniendo problemas el día de mañana para obtener su sello. Y también un tema de eficiencia, donde se busca que las empresas año a año mejoren mucho sus cálculos y las metodologías de cuantificación. Estas son etapas que yo como Rodrigo recomiendo para lo que es la obtención de la carbono neutralidad. Primero, compromiso. Al igual que cualquier sistema de gestión, si su alta dirección, su organización no tiene un compromiso para hacerlo, mi gran invitación, si sonando un poco grosero, es hasta que la tengan, no lo hagan, porque si no va a ser un proceso muy tortuoso y realmente no vas a dar unos resultados adecuados. Siguiente, hago la conformación del inventario, determino cuáles son mis límites, mis fuentes, cómo está distribuido, cómo es la estructura del inventario, hago mis reducciones, hago proyectos, mejoras, cambios, eficiencia, lo que quieran implementar, compenso, diseño un reporte de los resultados, llamo a un organismo de verificación y después obtengo mi carbono neutralidad. Esos serán como los pasos a seguir principalmente. ¿Cómo hacer esos pasos? Primero, para lo que es el compromiso, primero es bueno tener un alcance. O sea, si nosotros no sabemos qué vamos a trabajar, es difícil poder venderlo a nivel organizacional. ¿Cuáles instalaciones? ¿Cuál enfoque de consolidación? Si vamos a utilizar un enfoque de control operacional, de control financiero, de representación accionaria. También es importante que pongamos cuáles instalaciones se están seleccionando y cuáles van a estar incluidas dentro del alcance. Hay organizaciones que son de proyectos, organizaciones que tienen varias instalaciones. Hay que definir claramente a dónde es que va a estar mi inventario. Si no está claro dónde está mi inventario, también va a ser difícil de determinar dónde tiene que estar ese compromiso y dónde voy a diseñar ese inventario.
También en lo que parte de recursos y también perteneciente a compromiso, la alta dirección ya comprometida deberá asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar y mantener y revisar y mejorar todos los procedimientos de carbono e incluir los recursos humanos y habilidades especializadas para la infraestructura, organización y los recursos. Hay momentos en que hay que hacer cambios, capacitaciones, calibraciones. Este es un tema que hay que formarse, hay que llevar un curso formal de este tema, que por supuesto es mucho más amplio que el rato que vamos a estar compartiendo, pero tiene que haber compromiso de la alta dirección para esos recursos, ¿ok? Y después vienen lo que son las etapas para el desarrollo alimentario. Estas etapas son etapas que vienen establecidas en la norma como tal, donde tengo primero la identificación de fuentes y sumideros, la selección de la metodología, la selección de la recopilación de datos, la selección de factores de emisión, hago el cálculo de emisiones y hago la emisión de remociones. Esto ya viene adentro, más adelante traigo una explicación un poquito puntual, pero de cómo se hace básicamente un cálculo de una fuente de emisión. Estas serán como las etapas principales de las fuentes para identificar diferentes tipos de fuentes de dióxido de carbono, óxido nitroso, clorocarbono, metano, cualquiera de las otras. Siempre bajo este enfoque de lo que son de fuentes de combustión estacionaria, de combustión móvil, de emisiones de proceso o fuga de emisiones. Estos son los niveles de consideración que dan los ejemplos más normales para una organización y les aseguro que en sus empresas el 95, 90% serán algunas de estas cuatro. Si les parece, hagamos un espacio de un par de minutos de a ver si alguna persona tiene una consulta específica. Muchísimas gracias, Rodri. Está súper interesante todo lo que has expuesto al momento. Si tenemos algunas consultas, Jonathan Rojas de Global Vía nos pregunta si existe algún manual o guía sobre cómo llevar a cabo todo este proceso, así como un libro mágico, Bueno, donde podamos perfecto. guiarnos. Vamos a ver, una norma de gestión, ¿cómo te digo? Siempre son particulares, son documentos muy particulares que es difícil que te diga exactamente qué debes de cumplir. O sea, siempre, donde te va a decir qué debes de hacer es la norma. Hay unas guías de la Dirección de Cambio Climático que están posteadas en la página que te pueden ayudar como una base conceptual, pero mi recomendación técnica es, consigan la norma, analicemos la norma, si es factible, llevemos un curso formal del tema, veamos después las guías de la Dirección de Cambio Climático y después empecemos a implementar para estar bien claritos de cuál es el método y el proceso correcto a seguir. Pero una guía así como de paso a paso, estas normas de gestión es muy difícil que funcionen de esa manera, es muy diferente a cómo funciona una norma privada o como bandera azul o alguna de estas, porque cada diseño va a ser puntual de cada empresa. Entonces, oficialmente, guía general no, pero les recomiendo seguir esa guía y échenle un ojito a la página de la Dirección de Cambio Climático. Creo que les puede servir. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver. Después Anet nos consulta si la INTE B5 es entonces el programa País. Ok, muy buena pregunta, compañera Anet. No, una cosa es la INTE 5 y otra cosa es el programa País. La INTE 5 es la norma nacional para demostrar la carbono neutralidad. El programa País es el que da la opción de cómo llegar a obtener el sello de carbono neutral. El programa País plantea dentro de sus requisitos cumplir la INTE 5. Ustedes van a ver parte de la misma recomendación. Si ustedes entran a la página de la Dirección de Cambio Climático, el programa País obviamente es público y descargable. Ahí ustedes les va a dar una guía y lo que les va a decir, para obtener mi sello, cumple la INTE 5. Es lo que te va a decir. Entonces, una es la norma nacional y el otro es el programa País. Son dos documentos diferentes. Y los dos hay que cumplirlos, por supuesto. Ok, perfecto. Después Giovanni Hidalgo nos pregunta, en cuanto a la calculadora de gases de efecto invernadero, ¿cuál es la más recomendada para trabajarla en Costa Rica? Y si eventualmente esa calculadora está validada por el ente verificador. Muy interesante la pregunta también de Giovanni. No existe una calculadora de emisiones oficial de Costa Rica. Existen, vamos a ver, yo les voy a dar un consejo. Ese ya es el consejo de Rodrigo. Existen calculadoras en todas páginas. Usted se mete a Google y pone calculadora de emisiones de carbono y le sale de todo. Y pueden utilizarlo. El problema es que no sabes de dónde vienen las fuentes, qué factores de emisión utilizaste, o sea, y muy probablemente no te la va a aceptar un organismo. ¿Qué es lo que debe hacer una organización? Debe diseñar una herramienta de cálculo de emisiones. Eso es
prácticamente, eso no lo dice la norma, y por eso les digo que las normas son así, la norma no dice eso, pero no existe una calculadora simplemente donde pone los temas y ya te va el dato. Yo les voy a dar un consejo para que tengan cuidado todos. A nivel de mercado existen algunas empresas que entregan sellos de carbono neutralidad que lo que te dicen es dame tales datos, yo los meto en mi calculadora y tus emisiones son estos. Esas son metodologías que no son aceptadas por el programa País, no te van a dar un sello y muy probablemente están mal calculadas. Les cuento una anécdota que me está pasando en este instante. Estoy ayudando a una organización que tenía un servicio de esos y lo tenía mal, no incluían todas las emisiones, los cálculos estaban mal hechos, tuvo que reestructurarse todo y pagaron mucho dinero simplemente por esa calculadora. Mi consejo, Giovanni, es diseña tu herramienta de cálculo en función de los requisitos país y los cálculos como se hacen en Costa Rica, es lo más conveniente. Ok, perfecto. Sí, es que, ¿verdad? Al final como que no existe algo que es como la pomada canaria, No, ¿verdad? no. Que nos Ojalá. ayude, o sea, sí, exacto, que sería pues todo más sencillo. Ok, también Jonathan nos repregunta sobre la parte de mecanismos de compensación. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación que existen? Hagamos eso, más adelante, ahorita lo vamos a ver, entonces saltemos esa pregunta y Jonathan, más adelante los vamos a ver puntualmente. Perfecto. Y Carla Villalobos, un saludo para Carlita, nos pregunta sobre el tema, digamos, de la compatibilidad. Nos pregunta si una organización tiene LEED y también está con 14001, ¿qué tan similares pueden ser los requisitos? Como qué tan compatibles. Muy bien, excelente pregunta también, Carla. Qué buenas preguntas me han hecho, se los agradezco. A uno como expositor lo alegra que hayan preguntas interesantes. Mira, Carla, y todos los demás compañeros y compañeras, son normas muy diferentes. Sí, definitivamente ustedes agarran la norma y no utilicen ni siquiera un High Level Structure como 14001, o no es una metodología de cálculo tan específica como LEED. Más sin embargo, sí podemos aprovechar algunas instancias especialmente de lo que son cálculos de LEED y de 14001, como por ejemplo, yo ya tengo cálculos de consumo, ya sea del agua, electricidad, residuos peligrosos, tengo fichas técnicas, tengo algunos controles operacionales, especialmente en 14001, que me pueden ayudar a que la búsqueda de información sea más sencilla. Número uno. Número dos, a nivel de sistema de gestión de ISO 14001, sí puedo aprovechar, por ejemplo, la metodología de gestión documental, podría aprovechar, por ejemplo, las de acciones correctivas, podría ajustar un poquito auditoría interna, podría ajustar también un poquito los controles operacionales que utilizamos. No va a ser igual, definitivamente, pero puedo aprovecharlos. La norma sí es diferente totalmente, pero no quiere decir que no podemos sacarle el jugo a reconocimientos que ya tenemos. Yo creo que sí, las personas definitivamente que tienen y el mismo 9001, un ISO 9001, 14001, 45001, alguno de estos esquemas, tienen un porcentaje ahí bonito avanzado donde les puede facilitar un poco. Ok, perfecto. Creo que de momento estas serían las consultas por ahora. Antes de que comences, Rodri, recordarles a todos que por favor nos ayuden a renombrarse. A varios de ustedes revisen el chat. Yo les estuve preguntando sobre sus nombres y sus empresas para que si no logran hacer ustedes el proceso de renombre, nosotros les podamos ayudar. Es importante por el tema de seguridad de la información y también para el control del registro de asistencia. Entonces les agradecemos que nos puedan ayudar por ahí. Y puedes continuar, Rodri. Muchísimas gracias. Listo, Pau, muchas gracias. Bien, ahora, ¿qué continuamos? Lo primero que cuando ya, y creo que esto va a ayudar un poquito a la pregunta del compañero, creo que fue el compañero Jonathan que me hizo la consulta de cómo calcular o qué una calculadora. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una metodología. Las normas traen tres opciones de cálculo de metodología. Método 1, método 2 y método 3. El nombre no es muy elegante, pero así se llama. El método 1 es simplemente calcular los datos de emisiones basados en la actividad de GI multiplicado por factores de emisión reconocidos y oficializados. Este es el que más adelante traigo un ejemplo para que lo veamos juntos. Está el método 2, donde está la medición directa de seguimiento de mediciones continua periódica. Por ejemplo, si ustedes, no sé, tienen una caldera y en vez de hacer el cálculo contra el consumo de combustible de la caldera, lo que ponen es un medidor de flujo en la chimenea para ver cuántas emisiones están generando y caracterizan el tipo de emisión, algo por el estilo.
Y el método 3 están los cálculos realizados por balance de masas. Por balance de masas, hablamos, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en el colegio, que a uno le ponían como ecuaciones en química y uno tenía que balancear la cantidad de, de, de balancear la ecuación para tener una misma cantidad de representación de cada lado de la ecuación para decir que estaba balanceada. El cálculo de balance de masas es muy parecido, donde uno toma una ecuación de una representación de un producto, la balancea y puede sacar el cálculo de esa emisión en la relación de la cantidad de X producto con la cantidad de emisiones del tipo de gas de efecto invernadero correspondiente. Entonces, esos son los tres tipos. En sus organizaciones yo puedo estar seguro que casi el 80-85% van a ser por método 1. He verificado de todos los tipos. El método se utiliza generalmente en empresas muy grandes, donde primero quieren hacer la inversión porque es mucho más caro, y segundo, que tienen una fuente tan grande que es mejor tener una medición directa para ver qué tanto afinan el dato. Les doy un ejemplo como una cementera o un relleno sanitario, o que tienen unas emisiones tan grandes por una única actividad que vale la pena hacer una medición directa. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Este cálculo se hace de la siguiente manera. Yo agarro los datos de una actividad, lo multiplico por un factor de emisión, por un potencial de calentamiento, y me va a dar mis emisiones en una unidad única que se llama emisiones de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué es esto? Primero, datos de actividad por factor de emisión es el cálculo de método 1 que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de kilowatts, lo multiplico por un factor de emisión del año correspondiente y me dice que son tantos kilogramos de carbono por esa emisión. Ven que dicen kilogramos en la cuadrito de la izquierda del IMN, dice kilogramos de carbono por kilowatt hora. Ahora, ¿qué es potencial de calentamiento? A nivel mundial, compañeros, compañeras, todo el mundo medía diferente. Entonces, a nivel mundial se dijo, no, y necesitamos, perdón la frase coloquial, medir papas con papas y no papas con chayotes, como decimos por lo menos por donde yo vivo. Entonces, lo que se dijo a nivel mundial es, vamos a tener una unidad de medición única que se va a llamar emisiones de dióxido de carbono equivalente, que es ese CO2e. Para poder llevar todas las unidades a carbono equivalente, debemos de multiplicar las emisiones de las diferentes fuentes por su potencial de calentamiento. Entonces, para verlo más visualmente, esto me lo voy a saltar para ver el cálculo. Veámoslo visualmente. Entonces, por ejemplo, pensemos en que tenemos un vehículo en la organización. Entonces, yo tengo que encontrar los datos de la actividad. Entonces, por ejemplo, combustible, millas recorridas, la facturita de combustible. Entonces, yo tengo que ese carro en un mes consume 100 litros de combustible en el mes. Esa es mi dato de actividad. ¿Cómo respaldo eso? Mira, yo tengo la factura, yo tengo en el SAP, en el Oracle, en un controlito de Excel, en algo, pero tengo esos 100 litros. Esos 100 litros yo lo voy a multiplicar por un factor de emisión reconocido. Por ejemplo, el del IMN es 0,00231 de toneladas de carbono por litro. Ese es el factor de emisión correspondiente a carbono. Entonces, si yo multiplico eso, y mi matemática no está mal, da 0,2231. ¿Correcto? Esas son las emisiones de toneladas de carbono de 100 litros de gasolina. Ahora, con el objetivo de poder colocarlo todo en la única unidad funcional, yo agarro esas también 0,2231 toneladas y las multiplico por un potencial de calentamiento, que en el caso de carbono es 1. Entonces, en este caso, queda igual. Ahora, el combustible no solamente emite carbono, también emite metano. Entonces, los mismos 100 litros los multiplico por el factor de emisión de metano, me da un valor de emisiones de toneladas de metano y debo de hacer el mismo ejercicio. Lo calculo contra el potencial de calentamiento. En este caso, el potencial de calentamiento es 21 y me da a dar una cantidad de emisiones de carbono equivalente. Y si queremos completar el cálculo, el combustible también emite óxido nitroso. Entonces, lo multiplico por su factor de emisión correspondiente, lo multiplico por su potencial de calentamiento y me va a dar una cantidad de toneladas de carbono equivalente. En ese momento, ya puedo sumar papas con papas. Yo ya puedo agarrar los tres resultados de toneladas de carbono equivalente y decir, yo, empresa, por 100 litros de combustible de gasolina, emití
esta cantidad de toneladas de carbono equivalente. Ese es el método de cálculo de emisiones tipo 1 y lo más normal que ustedes van a encontrar para combustible, para energía eléctrica, para, no sé, GLP, para extintores, para otra serie de fuentes de emisión. Ese es el concepto básico de un cálculo de emisión. Cada una tendrá sus vicisitudes, ¿verdad? Para hacer el cálculo de unidades, de dónde voy a tomar el dato de actividad y demás, pero este es como el concepto básico principal, ¿ok? Recuerden que igualmente la norma sí plantea la opción de excluir emisiones de mis fuentes. Hay momentos en que nuestras empresas van a tener muy concentradas sus fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en muy pocas actividades. Por ejemplo, hace como 3 semanas estaba trabajando con una empresa que el 99.8% de su inventario estaba en 3 fuentes de emisión, a pesar de que tenía como 16 fuentes. Entonces, lo que les recomendé es excluir las demás porque te representan muy poco. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta opción de exclusión. Después de que ya tengo calculado mi emisión, yo tengo que hacer proyectos de reducción. Los proyectos de reducción tienen 2 etapas. Yo tengo que plantear el proyecto, que es acciones que voy a realizar, y tengo que tener los documentos de reducción, que son los resultados que obtuve. Aquí adelante vienen también comentarios de lo que pide la norma. Todo esto son temitas que pide la norma, una declaración, tiene que tenerse un alcance definido del proyecto, un objetivo de reducción en toneladas de carbono, una metodología de revisión cada 12 meses. Viene paso a paso lo que debe de contener un proyecto. Y de documentación también, tiene que documentarse qué metodología se utilizó, los medios reales, la justificación de la metodología, periodo de tiempo que cubre, las toneladas, etcétera. Ahí en la norma hay una sección específica de cómo plantear o qué es lo que debe de contener un proyecto de carbono. Por supuesto, los proyectos tienen que ir asociados a las emisiones identificadas y calculadas. No voy a hacer un proyecto de algo que no tiene nada que ver con mis proyectos. Es como quien hizo 14001, ustedes me digan que sus objetivos del sistema o sus controles operacionales no tienen que ver con sus aspectos ambientales. No tendría lógica. Tengo por acá ya ahora sí la documentación de la reducción que se pide. Todos estos son los documentos que se deben de generar para evidenciar la reducción. Las reducciones tienen que ser medidas y calculadas de una forma adecuada y deben de definirse y cuantificarse un coeficiente de productividad de eficiencia. Esto es una modificación que se planteó en la norma porque no siempre es tan fácil el reducir y estoy seguro que en algún momento me podría tener la pregunta de decirme, Rodrigo, ¿y si no tengo cómo reducir? ¿Qué hago? ¿No puedo sacar carbono neutral? Hay formas de atender ese tipo de temas, pero igualmente se tiene que establecer un coeficiente de productividad de eficiencia donde yo relaciono mis consumo de emisiones o mi cantidad de emisiones de carbono contra una unidad productiva, horas laborales, metros cuadrados, cantidad de personas, toneladas producidas, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y recuerden que las reducciones, al igual que las emisiones, tienen que estar calculadas en toneladas de carbono equivalente. Luego de que ya tengo esos proyectos de reducción y contestando a la pregunta que dejé pendiente, existen diferentes esquemas aceptados de compensación. No se puede aceptar cualquier cosa y eso también les recomiendo tener mucho cuidado a cómo está el mercado. En el mercado llega cualquier persona y te dice, mira, aquí yo te compenso, aquí te doy un sello de que es un proyecto de compensación, pero solamente al nivel país se aceptan 3 temas. Se aceptan los CERS, los BERS y lo que está inscrito en la Unidad Costarricense de Compensación. Los CER y BER son certificados de emisión de compensaciones internacionales de la ONU, hay otros inscritos en algunas partes de Europa, hay de por todas partes. Y a nivel de la Unidad Costarricense de Compensación, la que está inscrita en este momento son las compensaciones de FONAFIFO a nivel país. Todas compensaciones tienen un costo. La idea es que nosotros, el concepto de compensación es el que peca y reza empata, aunque suene un poquito irónico. Si yo ya tengo mis emisiones calculadas, traté de reducir todo lo posible y llegué a un cierto nivel y me quedaron una cantidad de emisiones, yo debo de compensarles. Tengo que pagar para poder responder de un proyecto que sea trazable y aceptado. Proyectos pueden haber de conservación de áreas, pueden haber de otra serie no sé, de lo que son arrecifes,
Es que hay de todo tipo. Igualmente, ojo, si alguna de sus empresas tiene algún área o tiene propiedades donde tienen bosques conservados, pueden también reportar remociones dentro de su inventario. Métanlo siempre en balanza entre beneficio económico y lo que es el costo de poder hacer ese cálculo de compensaciones. Pero esos son los esquemas aprobados a nivel país para las compensaciones. Si no compran las de Fonafifo, nada más a quien se las venda, pregúntele, dígame y muéstreme en un documento oficial si es un ser o un ver inscrito y ya aprobado. Si no, no la compre porque no les va a servir. También he tenido historias muy feas en ese sentido, donde hay que rechazar proyectos carísimos donde no son aprobados. Entonces tengan mucho cuidado. Después, bueno, yo puse el ejemplo de Fonafifo, que es lo más normal, no les puedo negar. Fonafifo es el que más se utiliza a nivel país. Después viene una gestión ya a nivel documental de las emisiones, donde hay que tener un procedimiento, por ejemplo, para recalcular el año base. Hay que recalcular un año base de inicio del cálculo de sus emisiones y hay momentos en que puede llegar la necesidad de recalcular ese año base. Hay que plantear un procedimiento para saber cómo, cuándo, quién y por qué se está recalculando el año base. Y hay otra serie de metodologías que ahí también donde pueden aprovechar otros sistemas de gestión. Por ejemplo, tienen que tener metodologías para asegurar la coherencia del futuro del inventario, metodologías para revisiones rutinarias, para asegurar la exactitud, para el tratamiento de errores y omisiones, documentos de registros de inventario, incluyendo actividades de gestión de información. Ahí viene un listado también, por ejemplo, tienen que establecerse las competencias de las personas que van a atender esto y también tienen que darle las competencias como tal, tienen que desarrollar mantenimiento robusto de recopilación de datos, tienen que tener auditorías internas y revisiones técnicas periódicas y por supuesto las auditorías internas tienen que estar desarrolladas por alguien competente, etcétera, etcétera. El listado, esta norma sí tiene algo, yo digo que siempre es una ventaja. Esta norma tiene listados muy claros de lo mínimo que se debe de contener. No son como tan filosófica como a veces es un ISO 14001, un ISO 9001 que uno a veces se queda y dice, ¿dónde dice eso? ¿O dónde se interpretó de esa manera? Esta norma tiene sus niveles de interpretación, pero sí es un poquito más claro en los listados que trae que se deben de cumplir. Y después viene un requisito, una declaración. Las organizaciones tienen que hacer un informe que debe de contener la descripción de la organización, el alcance del sistema, razones de exclusiones de fuentes, el periodo que cubre, el año base, razones para recálculo, metodología, factores de emisión, impacto de incertidumbres, emisiones directas, resultados, y todo tiene que estar en toneladas de carbono. Tiene que hacerse, tiene que publicarse ponerse a disposición a lo que se le llama en la norma al usuario previsto, no necesariamente publicarse, y ese tiene que presentarse como parte de la información que se le da a tu organismo de verificación y a la Dirección de Cambio Climático. Esto ya es 100% a nivel documental. Después tienen que buscar un OBB, tienen que, con el inventario ya diseñado, sus documentos listos y todo, pueden utilizar un OBB. En este momento hay 2 OBBs que están con sus estructuras de acreditación habilitados a nivel país. Uno es Inteco y el otro es el SQA, que son los 2 organismos. Antes había un tercero, pero dejó su acreditación, que son los 2 organismos que están disponibles. Lo más fácil que ustedes pueden hacer cuando escojan su organismo, vayan a la página del ECA, revisen quién está acreditado para ser un organismo de verificación-validación y seleccionan el que más prefieran a relación de atención, servicio y costo, ¿verdad? Eso ya es decisión de cada uno. Hago mis procesos de verificación, me voy para la Dirección de Cambio Climático con lo que me da mi OBB, y ya cuando todo está aprobado, se les entrega ya su sello de carbono neutralidad. Importantísimo. Hay unos requisitos y un registro de inscripción que está también en la página de la DSC, donde qué es lo que debe cumplir una empresa para poder pedir el sello y cuál es el registro. Lo que debe cumplir es muy sencillo: estar al día con FODESAF, con la caja, no tener ningún juicio pendiente o abierto de parte ambiental, no puede tener nada abierto en ese sentido. Y ya con eso llenas la solicitud, se la mandas a la Dirección de Cambio Climático del MINA, ellos hacen tu trámite y te entregan tu sello y te colocan en la lista oficial de empresas que son carbono neutral. Ahora, ¿cuántas veces me ha pasado que una empresa que pasa el OBB no pasa a la DSC? Nunca me ha pasado. A veces han tenido
sus complicaciones, no lo puedo negar, pero casi nunca se detiene, porque ya si tienes un OBB acreditado y reconocido, no vas a tener prácticamente ningún problema. Yo me gustaría hablarle de algunos beneficios muy genéricos y ojalá puedan utilizar el día de mañana si quieren vender su proyecto a nivel interno. Una gestión de la carbono neutralidad, por supuesto, trae una contribución ambiental en la disminución de gases de efecto invernadero. Eso es lo más importante. Ahí tal vez voy a sacar mi parte más romántica en esta temática. Puede ser que no reduzca, puede ser que no venda más, puede ser lo que ustedes quieran, pero el aporte ambiental que ustedes están dejando como empresa es importantísimo. Y si ya soy una empresa que utiliza otros sistemas o quiero hablar de lo que son objetivos de desarrollo sostenible, son temas bien importantes que empiecen a trabajar. A los consumidores les ayuda a tomar decisiones de una u otra forma, principalmente a nivel país. Nosotros somos uno de esos consumidores que sí toman de una u otra forma en cuenta este tipo de temas, principalmente el consumidor más joven, digamos, muchachos de veintitantos años, sí son consumidores bien interesantes cuando son empresas que tienen cierto compromiso ambiental, competitividad en mercado de bienes y productos amigables con el ambiente, mayor protección a los consumidores, incremento a acciones para reducir o mitigar efectos de cambio climático, de declaración de carbono, neutralidad verificables que garantizan transparencia. Es muy diferente decir yo, empresa, tengo el sello país por la dirección de cambio climático verificado, a la empresita que aparece que dice es que yo tengo este sello de tal empresa, de carbon tal cosa o 100% algo que no tiene ninguna trazabilidad ni es verificado. Declaraciones de carbono neutralidad, mejoran la gestión de producción y productos derivados, mejoran la imagen corporativa y permite presentar con confianza sus credenciales de conformidad ambiental y logros en la mitigación de gases de efecto invernadero. Con el tema de beneficios, yo me he encontrado un montón. Vieran que yo siempre cuento dos historias. La primera, había una empresa muy grande con la que trabajé su inventario y después de hacer una revisión bien detallada, principalmente en consumo de energía eléctrica, y no le estoy hablando de una empresa pequeña, era una empresa de las más grandes de este país, tenía por lo menos 10 años pagando como 5 medidores que no eran de ellos. Simplemente era un cargo automático, una estructura automática y lo que hagan. Y era un montón de kilowatts y un montón de dinero. Esa es una historia y mejoraron un montón los controles. Y la otra historia que tengo es una empresa mediana, grande, que tenía una flotilla de vehículos bien importante. De ahí, llega Rodrigo, ¿verdad? Venimos a calcular el inventario y empezamos a hacer simplemente los cálculos para ver cómo están y demás. Y vieran qué curioso, habían vehículos que le echaban más gasolina de la que aceptaba el tanque del carro. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra factura, venían con consumo de combustible más grande de lo que aceptaba el tanque del carro. O sea, ¿dónde lo echaban? Esa es la pregunta. ¿O cómo lo cobraban? O sea, encontraron un manejo súper inadecuado de los usuarios del tema de combustible que les estaba aumentando, inflando a nivel económico. El tema importantísimo. Y bueno, tengo otras historias de mejoras en controles, en prácticas y otra serie de temas que realmente sorprenden y sorprenden muchísimo. Pero bueno, quisiera, Pau, abrir otra vez espacio para consultas de los compañeros y compañeras. Perfecto, Rodri, sí tenemos por aquí varias. Carla nos pregunta, en el caso nuestro hemos llegado a un límite de ahorro de los recursos. En ese caso, ¿qué se haría? Además, en el caso de los proyectos que administramos, se puede proponer un objetivo de ahorro por visitación promedio y no por capacidad de personas instaladas en el sitio. Carla nos habla de una organización Eso te iba a que preguntar. es centro comercial, entonces, Ok. por eso nos habla, digamos, de los promedios de visitación y demás. Ese sector pareciera un sector muy administrativo, pero es un sector extremadamente complejo. Tuve la experiencia con un sistema de salud en el trabajo en una actividad similar y, digamos, esa gestión como arrendatarios de todos los locales no es nada fácil. Carla, en el caso de ustedes, bueno, vamos por partes. En el tema de qué hacer en los ahorros y recursos, mira, es una pregunta que me la tiras un poquito al aire, porque obviamente para tener una respuesta correcta habría que analizar información, habría que ver ahorros de recursos en qué sentido, qué se ha hecho, qué se puede utilizar. Lo que sí te tengo que decir, y es una declaración muy fría, es que algo hay que hacer. Si quieres ser carbono neutral, tienes que seguir implementando proyectos de reducción, aunque sea de sustitución, de mejora de desempeño, lo que quieras.
pero no se vale decir, ya hice todo lo que pude, démelo así. Entonces hay que trabajar y analizar bien lo que se tiene para ver dónde se puede reducir. Hay muchas veces, Carla, que yo ahorro en recursos no quiere decir que ahorren emisiones. Entonces habrá que analizar mucho eso. La segunda parte, además de las casas de los proyectos de administración, ¿se puede proporcionar un objetivo de ahorro por visitación promedio? Me parece que no. Nuevamente, es una pregunta un poco difícil sin contexto, ¿verdad? Pero me parecería que no, porque bajo esa dinámica, las emisiones que se generan por esa visitación promedio, no sé si estructuralmente se clasificará como alcance 1 de emisiones directas o alcance 3, que son emisiones indirectas que no son obligatorias y no pueden pertenecer a nuestros proyectos de reducción. Habría que analizarlo, Carla, y te soy sincero, aquí no te puedo dar una respuesta de cómo analizarlo si no tengo otra cantidad como de información. Ok, perfecto. De todas formas, Carlita, yo no sé si quisieras habilitar tu micrófono para Sí, puede ampliar ser. cualquier cosa, si tuvieras alguna inquietud, con toda confianza. Muy bien. Mientras, Anet Canet nos pregunta sobre dónde se consiguen los datos de potencial de calentamiento. Ok. Compañera, ¿verdad? Anet fue. Sí, Anet. Anet, y a los demás, la ventaja de muchos de estos temas es que todo esto es público. Si ustedes entran al Instituto Meteorológico y van a donde dice, en la parte inferior, factores de emisión, ahí está el documento de factores de emisión del IMN, edición 10 del 2020, y al final, en la página final de los factores de emisión, vienen los potenciales de calentamiento aprobados en Costa Rica. Si hay alguno de los potenciales de calentamiento que están ahí que te falta y que tienes que utilizar, te recomiendo utilizar la referencia técnica de IPCC. IPCC es una entidad internacional que tiene unas metodologías públicas también, donde puedes tomar referencias del potencial de calentamiento que se deben de utilizar. Perfecto. Y ella también pregunta sobre quiénes son los entes que pueden dar un certificado de compensación de BERS y CERS. CERS. ¿Quién me da esos reconocimientos? Sí, No ¿quiénes te... pueden dar un certificado de compensación? No sé, Anet, si también nos ayudas vos tal vez a abrir tu micrófono y ampliar un poquito sobre la inquietud. Correcto, para entenderla bien. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y usted, Buenos Anet, un días, gusto. adelante. Bien, es que uno pensaría que va más fijo al ente costarricense, digamos, FONAFIFO, pero si uno pensara los CERS y BERS, que son internacionales, ¿a quién busca uno para que se lo den? Ok, muy bonita pregunta. Mira, yo creo que ya te entendí. O sea, si quiero comprarlo, ¿a quién se lo compro? Exactamente, Ok, y que sea ok. así para tener la seguridad que de verdad Mira, empresas que venden Seriverse a nivel mundial, hay miles. Eso es como comprar un carro. Si usted quiere comprar un Nissan, un Toyota, un Honda, digamos, usted lo busca, lo que tiene que hacer es que sea el carro que usted necesita. Entonces, te recomendaría, si no quieres utilizar FONAFIFO, haz una búsqueda como muy sencilla, como cuando quieres buscar algo en cualquier buscador y busca empresas que busquen, que vendan proyectos, y más bien la pregunta sería para ellos si es un ser o un ver aprobado y que te manden una evidencia. Las evidencias es como un certificado de un organismo. Te dice sí, un ser aprobado por ONU o por, no sé, la Unión Europea o por quien sea. Pero que te den eso, porque yo he conocido proyectos australianos, brasileños, hay muchos, conocí unos mexicanos, gringos, hay otros, hay de todo. Entonces, realmente no es como que hay un lugar donde estén concentrados, sino lo que te digo es simplemente dónde y con que lo vayas a comprar, que te manden la evidencia de eso, porque si no, sí es peligroso. de acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Anet. También nos pregunta Gabriela Soto de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. En el caso de instituciones que se dedican a la reforestación, ¿cómo es el caso de Fundecor, que hace alianzas con empresas para financiar hectáreas de bosque reforestadas? ¿Se puede hacer algún tipo de certificado que haga constar que la empresa financia esa reforestación para que las remociones de carbono sean consideradas en nuestra huella de carbono? Perfecto, muy buena pregunta. Y primero, pues saludar a Gabriela, que también la conozco, un gusto
saber de ella. Mira, ese es un tema sensible en el siguiente sentido. Los temas técnicos de Hey son a veces un poquito groseros en relación a las actividades más sociales o más de este tipo. O sea, que ustedes estén reforestando no quiere decir que están haciendo ninguna remoción por el momento. Hay una remoción si después de que ese bosque ya tiene una madurez y una edad correspondiente, llega un forestal, hace una medición y dice, en este bosque se contuvieron tantas remociones. En caso de que quieran hacer algo así, Gabriela, lo que tienes que hacer es certificar tu proyecto contra la 14064-2. Te voy a dar un consejo muy dirigido a ti, no tanto para todos, y ya van a ver por qué. Yo conozco tu inventario y conozco el tamaño y la cantidad de emisiones que tienen ustedes. Para el tamaño de inventario, que no es pequeño, es mediano, el costo por un proyecto, certificar un proyecto de estos para que sea reconocido y pueda ser aprobado por programa país y por una verificación, va a ser mucho más costoso que pagar las compensaciones. Eso es lo que tal vez hay que meter, lo que yo les digo, a veces es un tema de costo-beneficio, porque técnicamente para eso habría que ver cómo es el proyecto, habría que documentar todo el proyecto, habría que someterse a un proceso de verificación de un tercero de ese proyecto para que me lo certifique y después de certificado ese proyecto ya puedes utilizar esas compensaciones siempre y cuando ya tengas como empresa las mediciones de remociones de ese proyecto. Entonces se las trae. No te puedo decir que no lo hagas, pero yo te diría que hay que tener cuidado. Lo que te digo es que como me estás explicando, que es el proyecto, a un 1 a 1 no puede ir como proyecto de compensación. Qué buena pregunta, realmente es muy específica, ¿verdad? Sí, Por el sí, sí, tipo, súper. digamos, de actividad. Y es el caso de muchas organizaciones que de pronto no tienen tal vez proyectos muy puntuales y lo que mejor conviene es hacer invertir, ¿verdad? En otros organismos que sí tienen, digamos, los recursos. Entonces sí es una Sí, no, pregunta bastante usual. y hay que saber enfocar muy bien lo que uno hace. Por ejemplo, me pasó con una empresa, Pablo, que ellos decían, mi proyecto invertí un montón de millones y un montón. Ellos eran una empresa de servicios muy grande y consumían un volumen de resmas de papel. Eran como, eran como 5,000 al mes, una cosa así. No, era una cantidad de resmas de papel increíble, o 10,000, no me acuerdo cuánto eran, muchísimas. Al año era una cantidad muy significativa y ellos hicieron un proyecto de reducción de papel. Sí, pero el papel es un alcance 3, entonces no sirve. Entonces a veces es un poquito frío y Claro. grosero este tipo de temas, pero bueno. Ok, bien, gracias. Nos dice Juliana de Florida Products que si podrías repetir los dos organismos que están Sí, validados para verificar. tengo entendido que es Sinteco y el SQA Ajá, pero que hay que revisarlo en ECA, en el ECA. exactamente, en el ECA para ver si ya está comunicado ahí específicamente en la página del ECA, correcto. Sí, porque ocasionalmente lo que pasa es que estos organismos, pues de momento ya no les interesa continuar con el proceso de acreditación o mantenerlo y pues simplemente Sí, lo pierden. y pongámosle nombre y apellidos. En su momento la ERT estuvo acreditado y decidió renunciar. Exacto, muy bien. Ok, Annette nos vuelve a preguntar sobre si a pesar de cualquier empresa, puede serlo una pyme de consultores que son profesionales, que trabajan en estos momentos desde sus casas, se podrían certificar. Y también nos pregunta, que esta pregunta me parece muy importante, sobre cuánto más o menos son los costos de certificación. Ok, la primera pregunta, la respuesta es sí, y nada más tienen que identificar sus fuentes. ¿Se acuerdan que al inicio yo conversaba o mencionaba sobre el concepto de tipo de control, si era operacional o financiero? Entonces yo te diría, Anet, si ustedes son consultores que están trabajando en su casa, si les toca ir a alguna parte o les pagan la luz o les pagan la electricidad o les pagan acá, el tema es el control operacional. Compañeros, compañeras, muchos de los temas de qué se incluye y qué no se incluye es un tema que es difícil responder desde acá, porque uno tiene que hacer una identificación de fuentes de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 técnicamente adecuada para ver si aplica o no. Que sea en mi casa, que sea en la empresa, que sea aquí, que sea allá, no necesariamente va a marcar el que debe o no debe reportarse. Todo depende del tipo de control y el operacional que tenemos sobre los consumos y las fuentes. Ese es un tema importante y una clave para poder hacer un buen diseño del inventario. En lo relacionado con costos de certificación, esa siempre es una pregunta súper difícil. Primero, este es un tema que nada más para conceptualmente no equivocarnos. Nosotros no nos certificamos, nosotros nos dan una verificación, es diferente. Una certificación te dice, estimada empresa, a partir de hoy te digo que tú estás operando bajo un sistema de gestión ambiental y te certifico hasta el siguiente año de que lo estás cumpliendo. Una verificación lo que te dice es, estimada empresa, con lo que hiciste el año pasado, te digo, cumplió. Eso es de un periodo específico.
Entonces es muy diferente. Si hablamos de temporalidad, hablando del concepto de validación y verificación, validación sería más relacionada a certificación y verificación es lo que estamos hablando. Una verificación es el pasado y una validación es el futuro. Yo verifico que cumpliste y valido que tienes la capacidad de seguir cumpliendo. Una certificación, yo valido la capacidad de los sistemas de gestión para cumplir. Aquí yo estoy verificando que hiciste las cosas bien. Nada más para que quede claro el concepto. Número 2, costos. El costo de esta varía. Ustedes que esta es la típica respuesta de un organismo, que no lo soy, pero digamos que le da uno un organismo. El costo va a depender del tamaño de su inventario y la complejidad de sus datos. Yo puedo tener el inventario más grande que pueda existir, pero es a través de un equipo y son 12 datos. Y eso lo verifico así. O puedo ser una empresa así, pero digamos, para sacar 100 litros necesité como 75,000 datos para poder llegar a ese cálculo. Y tuve que buscarlos en mis libros contables y duró un montón. Dave, mira, yo he visto que Hey es más barato que un sistema de gestión. Les voy a dar un homólogo con un cliente que empieza su proceso de verificación la otra semana. Ellos son un inventario de como de 100 toneladas. Tiene unas oficinas centrales, tiene varias fuentes, son controles muy directos y tienen la información toda escaneada, lo cual lo hace rápido. Y por el año 1 les cobraron como 3,000 y tanto dólares por ahí. No digo que ese es el valor, yo siempre les digo que va a depender de la empresa, cada empresa es diferente. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional para que puedan hacerla en estos momentos en el chat o cualquier cosita, abrir su micrófono y explicarnos. Y mientras tanto, Rodri, yo no sé si nos puedes ampliar un poquito sobre tus servicios. Realmente yo creo que ha sido bastante valioso todo lo que nos has traído a compartir el día de hoy y la verdad que me gustaría que les pudieras compartir a las personas que no te conocen un poquito más sobre Rodrigo, qué hace Rodrigo, cómo lo hace, ¿verdad? Claro. Porque sé que serán servicios de muchísima utilidad para los que nos escuchan. Claro, mira, aquí yo había incluido, de hecho, una parte de nuestros servicios. Yo soy consultor independiente, yo soy un trabajador independiente, trabajo con algunos partners de consultoría, damos servicios no solamente de formación en temas de gases de efecto invernadero, damos temas de formación en otro tipo de sistemas de gestión. Yo trabajo temas de calidad, ambiente, salud y seguridad del trabajo, responsabilidad social, gases de efecto invernadero, seguridad, salud en la cadena de suministros, etcétera. Hacemos servicios de evaluación de la conformidad de segunda parte. Nosotros damos servicios de auditorías internas, verificaciones internas. Hacemos también servicios si tienen que hacer una revisión puntual de un tema específico de un sistema de gestión. Por ejemplo, a veces ya me dicen, mira, Rodrigo, no necesito que me evalúes todo, pero que me revises mi identificación de aspectos, mi tema de recursos humanos, mi cálculo de emisiones. Entonces hacen evaluaciones más puntuales. Y también damos servicios de consultoría para implementación de sistemas, igual de las diferentes normas. Carbono neutralidad, tengo que admitir, es el boom del momento, es el boom del momento. El país, es el tema del país, es un tema mediático, es un tema que llama la atención, es un tema que está en licitaciones. He trabajado mucho este año en lo relacionado a inventarios. Hemos tenido la oportunidad también como grupo de trabajar en el desarrollo también de organismos de verificación y también en trabajando cuando se salió la nueva versión del programa País. También apoyamos en el desarrollo del programa País y de las acreditaciones de nuevos organismos, algunos en proceso, de hecho, también en este instante. Tenemos inventarios reconocidos ya con la carbono neutralidad, inventarios hechos. Hay empresas que quieren hacer primero sus inventarios y no entrar aún con ningún organismo, también les calculamos. Nuestros servicios van con herramientas de cálculo, para el compañero que se la pregunta, ya diseñadas y se adaptan o se reajustan en función de los tipos de emisiones que tiene la empresa. Y es una herramienta que queda con la organización. Y muy importante, todos los servicios, tanto de formación, de evaluación de la conformidad y de consultoría, yo siempre los doy con un objetivo de dejar las competencias en las organizaciones. Nunca trato de crear dependencia hacia mí como consultor. Si dan un trabajo conmigo, la idea es que la empresa aprenda, no que tengan una Rodrigo dependencia terrible, sino que aprendan y que ese conocimiento quede con ustedes. Yo trato y me convierto en un partner para la empresa y trato de apoyarlos en la medida de lo posible. Ahí están igualmente mis contactos, pueden escribirme si en algún momento necesitan
alguna consulta, algún tipo de servicio, estoy 100% a la orden. A los que conozco, creo que a los que vi por ahí que conozco, le he dado servicios en algunos momentos también y conocen también mi forma de trabajar y en forma general, Pau, para no alargar más de la cuenta, de ahí queda la información y si quieren hablar puntualmente, estoy siempre a la orden. Perfecto, muchísimas gracias, Rodri. Realmente yo sí podría dar fe, como les mencionaba, Rodrigo es nuestro consultor en la parte de implementación de la 9001. Estamos trabajando con él desde inicios de este año y realmente lo que él menciona es así. O sea, Rodrigo nos deja tareas, nos enseña y realmente procura que no seamos unos Rodrigo dependientes, aunque yo siempre dependo de algunas maneras de sus servicios y siempre estamos pues mucho en contacto. Ok, muchísimas gracias Rodri nuevamente por haberte unido a nosotros en este día y si querés entonces pasame la diapositiva para pasar a la parte de avisos parroquiales, ¿verdad? Que siempre tenemos. Recuerden que y todos los webinars que hemos estado teniendo los pueden acceder desde nuestro canal de YouTube. El próximo webinar que vamos a tener va a ser el próximo miércoles, donde vamos a estar abordando el nuevo reglamento de tanques de autoconsumo. Esto, por favor, prestenle atención porque es un nuevo reglamento que se está publicando, no existía, no es una actualización de uno previo, es un nuevo reglamento y es un reglamento que va a venir a sustituir el permiso que varios de ustedes tenían de operación de tanques, que lo da la DGTCC. Sin embargo, como gran novedad, el reglamento va a aplicar ya no solamente para los tanques que tienen volúmenes superiores a 1000 litros, sino en general, ¿verdad? Entonces, o sea, si yo tengo un tanque estacionario de autoconsumo de algún tipo de combustible y ese tanquecito es muy chiquitito, son 300 litros, igual ese tanque hay que hacerle el registro. Entonces es muy importante que se conecten para que estén actualizadísimos de esta nueva regulación y en los procesos de auditoría y evaluación que tienen, no vayamos a tener hallazgos con este tema. Entonces, pues recordarles ahí la invitación. En estos próximos días les vamos a mandar el recordatorio para que entonces los que no se hayan inscrito se puedan inscribir. Eso entonces por ahí. ¿Y qué más teníamos, Rodri? Ajá, bueno, y acá nada más recordarles pues que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook. Es importante, al final son formas de validar, ¿verdad?, a las organizaciones, estas nuevas tecnologías. Entonces, les agradecemos pues que ahí siempre nos estén siguiendo, ahí estamos siempre publicando información de muchísimo interés para todos ustedes. Y pues nada, agradecerles a todos la participación en el día de hoy, el estar tan activos. Y a Rodrigo nuevamente muchísimas gracias pues por acompañarnos y nos estamos viendo en un nuevo episodio. Nada más un minuto, la compañera Melissa López hacía una consulta rápida que para obtener la categoría de inventario programa país se debe levantar inventario y también definir un plan de reducciones. Dependiendo del sello, Melissa, sí. Hay como les mencionaba, una escalera de tipos de sellos que puedes obtener, pero si quieres un sello, por ejemplo, carbono neutralidad, tienes que hacer inventario, reducir y compensar. Si quieres el de reducción, puedes hacer inventario y reducción, y si quieres nada más el de inventario, puedes hacer solo tu inventario. Así es como funciona. Muchísimas gracias, Melissa, por la consulta. Y bueno, estamos entonces atentos, nos estamos comunicando con ustedes como siempre en la semana y estamos pues a las órdenes. Muchísimas gracias, Rodri, nuevamente y feliz tarde para todos. Igualmente, muchísimas gracias y quedo a la orden. Chao.